La niña buena se cansó. ¿Cómo aprender a dejar de vivir para todos sin perderte a ti misma en el intento? Hay algo que nadie te dice cuando eras niña y aprendes a portarte bien. Nadie te dice que cada vez que tragas lo que quieres decir para no molestar a los adultos, cada vez que dices sí cuando realmente tu corazón de niña quiere decir no, cada vez que te haces pequeñita para que los demás estén cómodos, estás poniendo un ladrillo. No lo ves, no lo sientes como construcción, lo sientes como alivio. El alivio de que nadie se molestó, de que nadie se fue, de que seguiste siendo amada o al menos no rechazada y que en ese momento se sentía exactamente igual. Pero el ladrillo queda, y al siguiente, y al siguiente. Y un día te despiertas con 45 años y un muro a tu alrededor que no sabes cuándo construiste, pero que está ahí, sólido, alto, rodeándote por todos lados. Aquí está lo que tampoco te dijeron. Ese muro no lo construiste por debilidad, lo construiste porque aprendiste muy temprano que el mundo era peligroso, que los demás podían irse, que si no te portabas bien, si no complacías, si no dabas más de lo que podías dar, el rechazo vendría. Y el rechazo, para una niña que no tiene otra opción, se siente exactamente igual al fin del mundo. El miedo al rechazo es un programa. No naciste con él, te lo instalaron. Y como todo programa que se aprende, se puede desaprender. Esta es la historia de Matilde y quizás también la tuya. Recuerda que estás en Libros para Mujeres de Isabela Olmos. Capítulo 1. El primer ladrillo. Matilde tenía 7 años la primera vez que puso un ladrillo. No sabía que era un ladrillo, solo sabía que había algo que quería decir y que no dijo, algo pequeño. Una tarde de viernes, cuando su mamá llegó cansada del trabajo y le preguntó si podía limpiar su cuarto antes de salir a jugar, Matilde quería salir a jugar. Llevaba toda la semana esperando ese viernes, pero vio el cansancio en la cara de su mamá y dijo que sí. Su mamá sonrió, una sonrisa rápida, distraída, pero finalmente sonrió. Y para Matilde sintió algo que no tenía nombre todavía, pero que aprendió a buscar desde ese día. La calidez de haber hecho bien las cosas, de haber sido la niña buena, de no haber decepcionado a mamá. La tarde de juego quedó para más adelante. El ladrillo quedó para siempre. Lo que Matilde no sabía es que su cerebro estaba aprendiendo algo en ese momento. Estaba aprendiendo que el mundo era más seguro cuando ella se hacía pequeñita, cuando ella se achicaba, que el amor llegaba cuando complacía, que el riesgo de pedir lo que quería era mayor que el costo de no pedirlo. Estaba aprendiendo a ponerse los lentes rojos. Esa mañana, mientras limpiaba su cuarto en lugar de jugar, había una voz. Matilde no la escuchó porque era muy pequeña todavía para escucharla, pero la voz estaba ahí, suave, casi sin sonido. Matilde, ¿qué querías hacer tú? Matilde no respondió, dobló su ropa y se durmió temprano. Y la voz esperó. Capítulo 2. Los lentes rojos. Los ladrillos no llegaron todos juntos. Eso es lo que hace que un muro como el de Matilde sea tan difícil de ver. Se construye de uno a uno, en momentos que parecen insignificantes, con materiales que en el momento se sienten como virtud. Pero había algo que crecía junto con los ladrillos, los lentes rojos.
Cuando tienes miedo, empiezas a ver el mundo a través de lentes de color rojo. Todo parece peligroso, todo lo desconocido parece una amenaza. Cada situación que se sale de lo habitual activa la alarma, y lo peor es que cuando llevas suficiente tiempo con esos lentes puestos, ya no recuerdas que los tienes. Crees que así es el mundo, que el mundo de verdad es rojo. Matilde a los 14 puso 3 ladrillos en una semana, cuando no le dijo a su mejor amiga lo que le había dicho y que le había dolido. Cuando le impusieron el grupo de estudio en lugar del que ella quería. Y cuando fingió que le gustaba el muchacho que todos decían que era perfecto para ella. Cada vez su cerebro registraba: bien hecho, sobreviviste, nadie se fue. El miedo tenía razón. A los 18, eligió su carrera pensando primero en lo que su papá esperaba: administración de empresas, sólida, práctica. Lo que Matilde quería estudiar: diseño, colores, formas, la manera en que los espacios pueden cambiar, cómo se siente una persona. Eso se quedó dentro del muro. La voz intentó hablar esa noche: Matilde, ¿qué querías estudiar tú? Matilde puso música fuerte y no la escuchó. Capítulo 3. El arquitecto del miedo. Había algo que Matilde no entendía sobre su muro. El arquitecto no era nadie afuera, era el miedo al rechazo. Y el miedo al rechazo no era una característica de su personalidad ni una debilidad innata. Era un programa, uno que le habían instalado poco a poco sin que ella lo eligiera en los primeros años de su vida. Así funciona. Cuando eres niña y el amor parece condicional, cuando el afecto llega cuando te portas bien y se enfría cuando pides demasiado. Tu cerebro aprende una ecuación muy simple: ser yo misma es peligroso, complacer es seguro. Y entonces el miedo al rechazo se instala en la corteza prefrontal y la bloquea cada vez que vas a hacer algo que se sale del guión aprendido. Dejas de ser racional, dejas de pensar en lo que quieres, entras en modo supervivencia, y en modo supervivencia solo hay una pregunta: ¿cómo hago para que nadie se vaya? La respuesta siempre era la misma: dando más, siendo más, ocupando menos espacio, diciendo que sí. Lo que Matilde tampoco sabía es que esa estrategia tenía un efecto secundario que nadie le explicó. Cuando te pones en modo complaciente, activas en los demás el modo perseguidor. Cuando demuestras que harás lo que sea para no quedarte sola, para no ser rechazada, para mantener la paz, los demás aprenden cuánto pueden pedir y piden más. Y Matilde daba más y el muro crecía. A los 45 años, Matilde sentía ese problema en el cuerpo. Lo sentía como un cansancio que el sueño no curaba, como una pregunta que aparecía en los momentos de silencio y que ella llenaba con ocupación antes de que terminara de formularse. Capítulo 4. Lo que Matilde veía al otro lado. Había momentos raros pero reales en que Matilde vislumbraba lo que había al otro lado del muro. Cuando tomaba un taller de pintura un sábado por la mañana y perdía la noción del tiempo. Cuando ayudaba a un colega a reorganizar su espacio de trabajo y sentía ese clic interno de las cosas en su lugar correcto. Cuando escribía en su diario de madrugada cosas que no le diría a nadie, pero que sonaban más verdaderas que todo lo que decía en voz alta durante el día. En esos momentos no había lentes rojos. En esos momentos el miedo al rechazo se callaba porque no había nadie a quien complacer. Solo ella y lo que genuinamente quería
Y lo que sentía en esos momentos no era el alivio de haber complacido a alguien, era completamente diferente, más profundo, más quieto, más vivo. Eso que sientes en esos momentos, eso eres tú, la de verdad. Pero luego llegaba alguien con una necesidad y Matilde cerraba el diario, guardaba los pinceles, volvía al rol conocido. Y el campo cuántico respondía, porque el miedo no solo construye muros internos, crea un campo energético que atrae exactamente aquello que temes. Mientras más miedo al rechazo, más situaciones donde el rechazo parecía posible. Más personas que empujaban sus límites, más dinámicas donde Matilde terminaba dando mucho más de lo que recibía. El muro la protegía del rechazo que tenía, pero también la mantenía atrapada en el campo energético que lo traía. Capítulo 5. El maestro que siempre estuvo. Lo que Matilde no sabía, lo que había ignorado durante 38 años, era que la voz que escuchaba en los momentos de silencio no era su ansiedad, no era su inseguridad, no era la parte de ella que se equivocaba. Era su maestro. No un maestro de carne y hueso, un maestro que vivía en el lugar más profundo de ella misma, el que conocía su propósito antes de que ella pudiera nombrarlo, el que había intentado hablarle desde los 7 años cuando limpiaba su cuarto en lugar de jugar, el que había seguido intentándolo pacientemente durante décadas de ser ignorado. El maestro no era dramático. Llegaban los momentos quietos, en la pregunta que aparecía justo antes de que Matilde dijera que sí a algo que no quería, en la incomodidad que sentía después de haberse traicionado una vez más, en el cansancio que no era de trabajo, sino de llevar tanto tiempo sin ser ella misma. Una noche Matilde no pudo dormir. Se levantó a las 2 de la mañana, fue a la cocina a tomar agua y en el silencio de su apartamento la voz llegó más fuerte que nunca. Matilde, ¿estás cansada? No era pregunta, era reconocimiento. Sí, respondió Matilde, en voz alta por primera vez, sin saber bien a quién le hablaba. Lo sé, llevas mucho tiempo con esos lentes rojos puestos. Llevas mucho tiempo construyendo ese muro. Hoy podemos empezar a derrumbarlo, pero tienes que querer. ¿Cómo?, preguntó Matilde. Primero, entendiendo que el miedo no es real, es un programa. Y como programa que se aprendió, se puede desaprender con una sola condición. ¿Cuál? Tienes que estar dispuesta a hacerte una pregunta, la que llevas evitando toda la vida. Capítulo 6. La pregunta que desmorona el muro. Esa noche Matilde no volvió a dormir. Se sentó en un sofá con una cobija y dejó que la voz le enseñara algo que nunca le habían enseñado. La pregunta es esta: ¿qué más es posible? Matilde la miró desde adentro. Era una pregunta que parecía simple. Pruébala con algo. El proyecto adicional que tu jefe te va a pedir mañana. El que no quieres asumir, pero que sabes que vas a aceptar porque tienes miedo de que se moleste. ¿Qué podría pasar si le dices que no? ¿Qué más es posible? Así es que Matilde se respondió a sí misma. ¿Qué es lo peor que puede pasar si se molesta? Que me vea diferente. ¿Y qué sería lo peor que puede pasar si me ve diferente? Que me deje de valorar. ¿Y qué sería lo peor que puede pasar si deja de valorarme? Que me quede sola, tal vez. Que nadie me quiera. Matilde se detuvo. Escuchó el eco de lo que acababa de decir.
Ahí estaba, debajo de todos los ladrillos, debajo de todos los síes automáticos, debajo de todos los años de complacer sin descanso, el miedo más antiguo de todos, el miedo a quedarse sola, el mismo miedo de la niña de 7 años que no quería decepcionar a su mamá. ¿Ves? El miedo al rechazo siempre lleva a ese lugar. Pero Matilde, escúchame bien. Ese miedo no es sobre lo que va a pasar mañana. Es un eco de lo que pasó hace años. Es un programa que tu cerebro de niña instaló para sobrevivir, y lo que le funcionó a la niña de 7 años está destruyendo a la mujer de 45. Matilde lloró esa noche. Lloró de un lugar muy profundo que hacía mucho tiempo no lloraba. Y la voz, en lugar de callarla, la dejó. Capítulo 7. El día que el muro tembló. 3 días después de esa noche, en una reunión de trabajo ordinaria de un miércoles ordinario, ocurrió el momento. Su jefe propuso que Matilde se hiciera cargo de un proyecto adicional que nadie quería asumir. Lo dijo en tono de pregunta, pero todos en la sala sabían que no era pregunta, era la dinámica de siempre. Matilde siempre decía que sí. Matilde sintió el ladrillo prepararse, sintió la respuesta automática formarse en su boca. Claro, con gusto, no hay problema. Sintió el miedo al rechazo activarse como siempre, bloqueando la corteza prefrontal, poniendo el sistema en modo supervivencia, y en ese segundo de silencio antes de hablar, escuchó la voz. Matilde, ¿qué sería lo peor que puede pasar si dices que no? ¿Qué más es posible? El silencio en la sala duró 3 segundos, que para Matilde fueron 3 años. Y luego dijo algo que no había dicho en 45 años de vida adulta, con esa claridad y sin disculparse inmediatamente después. En este momento no puedo asumir este proyecto. Tengo mi capacidad ocupada al límite. Nadie dijo nada por un momento. Matilde sintió el pánico familiar subir por la garganta, la certeza de que todo el mundo se iba a molestar, de que su jefe la iba a ver diferente. Pero no arruinó nada. Su jefe miró alrededor. Alguien más dijo que él podía encargarse. La reunión siguió. Y Matilde, mientras los demás hablaban de cronogramas, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió el primer ladrillo ceder. Capítulo 8. La grieta. Un solo ladrillo no derrumba un muro, pero la grieta que dejó ese ladrillo fue suficiente para que algo de luz entrara. En los días que siguieron, Matilde notó cosas que antes no había podido ver. Notó que el mundo no se había acabado después de su no en la reunión. Notó que su jefe la trataba exactamente igual. Notó que nadie la había rechazado. Y notó algo más perturbador todavía, que el miedo que había sentido antes de decir no era incomparablemente más grande que cualquier consecuencia real que hubiera ocurrido después. Eso era lo que hacía el programa. Inflaba el peligro hasta hacerlo insoportable. Bloqueaba la razón para que no pudieras ver que la amenaza no era real. Te ponía en modo supervivencia ante situaciones que, vistas desde afuera con la corteza prefrontal activa, no eran más que incomodidades manejables. El miedo al rechazo te está protegiendo de un peligro que ya no existe, dijo la voz esa noche. Te está costando el presente para protegerte de un pasado que ya terminó. Y mientras sigas con esos lentes rojos puestos, seguirás atrayendo exactamente aquello que temes, porque el campo energético que crea el miedo llama a aquello que lo alimenta. ¿Y cómo me los quito?, preguntó Matilde. Viéndolos, sabiendo que están ahí, eligiendo, aunque sea por un momento, mirar sin ellos. Capítulo 9.
el adulto de la conciencia. Matilde inscribió el curso de diseño de interiores un jueves por la mañana. No fue una decisión dramática, solo fue abrir el link que había cerrado 3 veces antes, leer la descripción una vez más y antes de que el miedo pudiera formarse del todo, hacer clic en inscribirse. Su corazón latió más rápido. Su mente empezó a generar las preguntas de siempre. ¿Quién va a hacer esto a tu edad? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué van a pensar? Y la voz firme ya. Esas preguntas no son tuyas. Son los lentes rojos hablando. Son el programa de la niña que aprendió que destacar era peligroso. Pero tú ya no eres esa niña y puedes ser un adulto de la conciencia. Alguien que gestiona sus miedos en lugar de ser gobernado por ellos, que ve los riesgos reales y los maneja, en lugar de ver peligro donde no lo hay, que elige desde la conciencia de lo que quiere, no desde el automatismo del miedo. Matilde confirmó la inscripción y sintió algo que era casi lo opuesto del alivio de complacer a alguien. Era más profundo, más quieto, más suyo. Capítulo 10. El muro no desaparece de un golpe. Matilde no se convirtió en otra persona de un día para otro. Había días en que el miedo al rechazo llegaba tan fuerte como siempre. Reuniones donde decía que sí antes de poder pensar. Conversaciones donde tragaba lo que quería decir. Momentos en que el ladrillo quedaba. Pero había algo diferente ahora. Lo veía. Ya no ponía ladrillos en la oscuridad, los veía llegar. Y a veces, no siempre, podía elegir no ponerlos. Y cada vez que elegía diferente, por pequeño que fuera el momento, sentía la grieta crecer un poco más. Sentía los lentes rojos aflojarse un poco. Sentía un poco más de luz entrar por donde antes no había nada. Y notó algo más. Que las dinámicas a su alrededor empezaban a cambiar también. Las personas que antes empujaban sin parar sus límites, de repente empujaban menos. No porque hubieran cambiado, sino porque el campo energético de Matilde había cambiado. Había menos miedo en ella. Y donde hay menos miedo, hay menos cosas de las cuales alimentarse él. Matilde, ¿qué quieres tú? Y Matilde, cada vez con más frecuencia, se detenía a escuchar la respuesta antes de hablar. Capítulo 11. La niña buena y la mujer libre. Un sábado por la mañana en la tercera clase del curso de diseño, la profesora le pidió a cada estudiante que describiera un espacio que los representara. No un espacio real, un espacio imaginado. Los demás estudiantes describieron jardines, estudios con luz natural, habitaciones con vista al mar. Cuando llegó el turno de Matilde, dijo algo que no había planeado decir. Un espacio sin muros. La profesora la miró con curiosidad. Describe cómo se siente ese espacio. Matilde pensó un momento y luego habló con una claridad que la sorprendió a ella misma. Se siente como poder respirar hondo sin que nada te apriete, como escuchar tu propia voz sin que haya otras voces más fuertes tapándola, como saber que puedes moverte en cualquier dirección y que el movimiento no va a costar el rechazo de nadie que importe. Se siente como ver el mundo en todos sus colores, no solo en rojo. Como ser bienvenida en el mundo tal como eres y no como el mundo quiere que seas. Hubo un silencio en la sala y luego 3 de sus compañeras dijeron casi al mismo tiempo: «Yo también quiero ese espacio». Matilde sonrió y sintió que el muro, todavía ahí, todavía alto en muchos lugares, tenía ahora más grietas que ladrillos intactos. Capítulo 12. La niña del viernes. Una tarde Matilde encontró una foto suya de cuando tenía 7 años.
Estaba en el patio de la casa donde creció, con la ropa de los domingos mirando a la cámara con esa seriedad que tienen los niños cuando todavía no saben bien qué se supone que deben sentir en las fotos. Tenía los zapatos limpios, el pelo peinado con cuidado y algo en los ojos que Matilde reconoció de inmediato, aunque hacía mucho tiempo que no lo veía. Ganas, puras y simples ganas de jugar. La miró mucho tiempo y algo en el pecho empezó a moverse, suave y profundo, como agua que por fin encuentra su camino. Y luego le habló, no en voz alta, en ese lugar interno donde las palabras no necesitan sonido para ser reales, donde las dos, la niña de 7 y la mujer de 45, podían finalmente encontrarse. Te veo. Sé lo que querías esa tarde de viernes. Quería jugar, solo jugar, correr descalza por el patio y reírte a carcajadas sin pensar en si estabas haciendo bien o mal, sin calcular si alguien se iba a molestar, sin editar lo que sentías antes de sentirlo. Y en cambio, limpiaste el cuarto y pusiste el primer ladrillo, y desde ese día aprendiste que lo que tú querías era mucho menos importante que lo que los demás pretendían de ti, que eras más amada cuando te hacías pequeña, que el mundo era más seguro cuando no pedías. ¡Qué carga tan pesada para una niña de 7 años! Escúchame, hiciste lo que podías con lo que tenías. Tu cerebro de niña encontró la única manera que conocía de sentirse segura en ese momento. No lo hiciste mal, lo hiciste perfecto para lo que necesitaba sobrevivir entonces. Pero yo ya soy grande y puedo cuidarte de otra manera. No necesito construir muros para que no me rechacen. Puedo ver los peligros reales y gestionarlos con la razón y la conciencia que tengo ahora, que tú no tenías. Puedo decir no sin que el mundo se acabe. Puedo ocupar espacio sin que eso me cueste el amor de nadie que valga la pena. Y te prometo algo, voy a jugar. No siempre, tal vez. No perfectamente, tal vez. No sin miedo a veces. Pero voy a jugar. Voy a hacer el curso de diseño y voy a pintar los sábados y voy a decir lo que pienso, aunque tal vez tiemble un poco la voz al decirlo inicialmente. Voy a quitar los lentes rojos de a poco, de a uno en uno, y voy a aprender a ver el mundo en todos sus colores. Porque tú te lo mereces, porque yo lo merezco. Porque la tarde de viernes que aplazaste poder jugar, merece que tengas una vida en la que estés dispuesta a jugar en este hermoso planeta en el que estás viviendo. La vida es un juego en el que puedes participar, vivir, soñar. Matilde dobló la foto con cuidado y la guardó en el cajón de su mesita de noche. Se levantó. Fue a prepararse para su clase de diseño y por primera vez en muchos años caminó hacia algo que ella quería. Reflexión final. Si mientras escuchabas la historia de Matilde reconociste algún ladrillo tuyo, quiero que sepas algo. El muro que construiste no es evidencia de debilidad. Es evidencia de que aprendiste a sobrevivir en un mundo donde el amor parecía condicional y tu cerebro, que es brillante, encontró la única estrategia que tenía disponible en ese momento: complacer para no ser rechazada. Eso no es un defecto de carácter, es un programa y los programas se pueden desinstalar. El miedo al rechazo que sientes cada vez que quieres decir no, no es una advertencia sobre lo que va a pasar mañana. Es un eco de lo que pasó algún día cuando eras pequeña y no tenías otra manera de navegar el mundo. Tu cerebro aprendió a ver peligro donde no lo hay. Aprendió a ponerse los lentes rojos antes de que los ojos tuvieran tiempo de ver. Pero hay algo que puedes hacer hoy.
ahora con lo que tienes, hacerte la pregunta: ¿qué sería lo peor que podría pasar? Puedes llevarla hasta el fondo y luego preguntarte: ¿qué más es posible? Y abrirte a la posibilidad. Sigue preguntando. Y cuando llegues al miedo raíz, al miedo de quedarte sola, al miedo de no sentirte amada, al miedo de desaparecer, al miedo de ya no ser una niña buena y que no te quieran, míralo con la razón que tienes hoy, con la conciencia que tienes hoy. Aquella conciencia que esa niña pequeñita no tenía. Y luego, sé la adulta de la conciencia que esa niña necesitaba. Alguien que gestiona los riesgos de forma real, que ve el mundo en todos sus colores, que elige desde lo que quiere y no desde el automatismo del miedo. La primera grieta en el muro no requiere un acto heroico, requiere una sola palabra en el momento correcto, un no tal vez dicho con claridad, un sí dicho a ti misma cuando todos esperaban que dijeras que sí a ellos. Eso es suficiente para empezar. Si quieres ir más profundo en este camino, entender de dónde viene el miedo al rechazo, cómo se instaló ese deseo enorme de estar complaciendo a todos y cómo ver más posibilidades sin perder el amor de las personas que te importan, te invito a leer el libro El poder de quererte. Es el libro que escribí para la mujer que ya sabe, que se ha perdido tal vez a sí misma tratando de ser lo que todos necesitaban que fuera, pero que está lista para encontrarse, para empoderarse y por supuesto para trascender el empoderamiento y convertirse en la persona más importante de su vida, para la que quiere derrumbar el muro y ver realmente qué hay al otro lado. Lo encuentras en el link de la descripción y si algo de esta historia te tocó, si reconociste algún ladrillo tuyo, cuéntamelo en los comentarios. Te estoy leyendo. Recuerda que soy Isabela Olmos, esto es Libros para Mujeres. Mi amor y gratitud contigo siempre. Te veo en otro libro, en otro espacio de creación.